Honestamente, la persona que dijo que La insoportable levedad era el mejor libro de Kundera merece cárcel. Bueno, probablemente no cárcel, pero no entiendo por qué dijo eso o por qué la gente lo sigue repitiendo. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Pero bueno, un llamado inicial para decirles que me sigan en mis redes sociales, Twitter, Instagram, Goodreads, para estar pendientes de todo el contenido. También pueden darle like al video si les gusta lo que van a ver a continuación, o pues suscribirse al canal si ya han visto varios de mis videos y les gusta el contenido que hago. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de La identidad de Milan Kundera, este pequeño librito que publicó allá en 1998, es decir, es uno de los libros como más tardíos dentro de su producción, ya es como de los más recientes, que pues trata el tema de la identidad, obviamente. Pero básicamente lo hace a través de la relación entre dos personajes, Chantal y Jean-Marc. No sé si así se pronuncian los nombres, no sé francés, pero así les vamos a decir, que pues son una pareja de amantes que poco a poco se comienzan a desconocer. Y así es como digo, pues, que trata desde muchos ángulos el tema de la identidad. Con esto lo que digo básicamente es que, a diferencia de otras novelas de Kundera, en este agarra un tema central, no lo voy a volver a repetir, y lo explora desde diferentes ángulos. ¿Qué ángulos son estos? Pues la verdad son varios, y para como identificarlos un poquito más, o básicamente la novela hace bastante eco de filosofía de la existencia, es decir, ontología, que pues yo personalmente vi o encontré influencias de al menos dos de los autores más grandes dentro de este como espacio filosófico, que son Jean-Paul Sartre con El ser y la nada, y pues obviamente, obligatoriamente, Martin Heidegger con El ser y el tiempo. ¿Desde qué perspectiva se puede decir que analiza Kundera o explora Kundera la identidad? Pues el primero que se puede ver, o el primero que voy a hablar, es el de la identidad para mí mismo. ¿Quién soy yo para mí? Este principalmente se encuentra dentro de la perspectiva de Chantal, que pues básicamente se resume a esta frase que termina siendo bastante representativa del libro, que es: los hombres ya no se fijan en mí. Es decir, ahí, aunque es como una idea más corporal, se puede dar a entender que Chantal ve que ella ya no es lo que era, ahora es algo más. Antes atraía hombres, ahora ya no más. Entonces, como esencialmente cambió de ser, ya no es quien era. Esa es, por ejemplo, una de las formas. También está la forma de la identidad con otras personas, algo muy, como digo, Sartre, de quién soy yo para la otra persona, quién soy yo para el otro. Ahí es donde entra un poquito más la figura de Jean-Marc, que a lo largo de la novela pues principalmente la carga narrativa la lleva a Chantal, pero hay ciertos momentos en los que se deja ver como este discurso. Por ejemplo, Chantal dice que tiene dos caras. Una que es como su cara normal, su cara de casual se podría decir, la que tiene junto con Jean-Marc, y una cara que tiene cuando va al trabajo, cuando está con sus compañeros, con sus jefes. Frente a este problema de las dos caras, Jean-Marc dice: si lo hubiera conocido tan solo con la cara que muestra a sus compañeros, a sus jefes, a sus subordinados, ¿le habría emocionado y deslumbrado esa cara? Es decir, entra en cuestionamiento todo esto de una identidad como unitaria, una identidad fragmentaria de una persona. Aquí, pues, en la teoría filosófica se diría que no importa cuántas caras tenga uno, esas caras siempre van a ser uno a final de cuentas, siempre van a ser la misma identidad, porque al final de cuentas
Es esa misma persona única la que decide ponerse otra cara y la que decide qué características va a tener esa cara. Por lo que a final de cuentas, aunque sean diferentes caras, sigue siendo el mismo ser, sigue siendo la misma identidad. Otro fragmento interesante que tiene con esto de construir la identidad a partir de otros es el discurso que tiene sobre la amistad. Jean-Marc también dice: esta es la verdadera y única razón de ser de la amistad, ofrecer un espejo en el que el otro pueda contemplar su imagen de antaño, que, sin el eterno bla 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 de los recuerdos entre compañeros, se habría borrado desde hacía tiempo. Es decir, otra vez, la identidad no la creamos compartida junto con otras personas. Mismo dentro de la trama principal de este desconocimiento entre Jean-Marc y Chantal, hay un pequeño diálogo en el que Jean-Marc le dice a Chantal: imaginaba que eras otra persona. Y ella le pregunta de regreso: ¿cómo? Él responde que eras otra persona a la que me imagino, que me he equivocado sobre tu identidad. También junto con esto de la identidad con el resto se podría hablar de algo similar a El infierno son los demás de Sartre, en el que pues se habla de cómo al final de cuentas en la muerte o más allá o después de la muerte uno queda pues puramente a merced de las demás personas. Uno de los aspectos que más me intrigó, más me causó escepticismo dentro de la novela es el gran aspecto como sexual corporal que tiene. Al principio me pareció un poquito extraño, ya que hablaba una cuestión puramente metafísica y pues lo unía con algo súper corporal que al principio no parecía venir al caso. Pero eventualmente uno se da cuenta que lo que pretende hacer Kundera ahí es hablar de la dicotomía, que es realmente el ser. ¿Soy yo mi cuerpo o soy yo algo más que mi cuerpo? Esto lo podemos ver incluso con esa frase angustiosa de Chantal: los hombres ya no se fijan en mí. Eso es puramente un atributo físico. Pero entonces eso pregunta: ¿eso significa que Chantal ya no es la misma persona? ¿O sigue siendo la misma persona, solo que su cuerpo cambió? Entonces desde esta perspectiva todo ese aspecto como físico, sexual, pues empieza a tener bastante más sentido y razón dentro de la novela. Y por último también vemos un poquito cómo va no solo la identidad con las personas, sino con la realidad misma. Lo podemos ver hasta cierto punto cómo se imaginan realidades alternas, se podría decir, en cuanto que Chantal crea la identidad de un mensajero secreto, un corresponsal secreto, cuando empieza a encontrar cartas dirigidas a ella que no sabe de quién viene. Pero también lo podemos ver en el final, spoiler, en el que después de un momento muy pesadillesco, que de hecho me recordó mucho a la novela de El bigote de Emmanuel Carrère, el final dice: tiempo, es solo un sueño, es solo un sueño. Pero de ahí entra la pregunta: ¿hasta dónde o desde dónde es un sueño? ¿Es un sueño solo ese episodio pesadillesco del final? ¿Es un sueño desde antes? ¿Es un sueño toda la novela? Y aquí al final de cuentas, pues regresa un poquito a esto de la identidad con la realidad misma. Heidegger diría que independientemente si haya sido un sueño o no, sigue siendo parte del ser. Yo soñé. En este caso Chantal y Jean-Marc soñaron. Es lo mismo que pasa con el olvido. No solo porque olvido, eso deja de ser parte de mí, porque yo soy el que olvido. Por lo que, aunque haya sido un sueño, sigue formando parte de ambos personajes. Esto ya solo deja la cuestión de ¿es parte de su identidad y cuánto? ¿O si es solo parte de su ser? Pero eso es más o menos las aproximaciones que hace Kundera sobre el tema de la identidad. Como digo, son aproximaciones, no da como veredictos filosóficos, postulados concretos sobre todo esto, sino que es más una exploración sobre estos temas, lo cual me parece que es interesante porque al mismo tiempo, como dije antes, es probablemente el libro que he leído yo, al menos de Kundera, que se mantiene más
como fijo en una línea, no va saltando de diferentes temas en diferentes temas, sino que es el primero con el que lo trata con un poquito más de profundidad. ¿Qué otros aspectos hacen diferente esta novela de otras de Kundera? Por ejemplo, cuando hablé de la inmortalidad, mencioné que tres de los pilares como comunes dentro del estilo de Kundera es su machismo, su antisovietismo y su como amor incondicional a Praga. En este libro no se menciona Praga ni una sola vez. El machismo, aunque está presente, se ve como un poquito más abajo. Y la política directamente no habla prácticamente nada, solo en una escena sale a relucir un poquito las opiniones políticas de Kundera, pero no tan al estilo que lo hacen otras novelas. Otra diferencia, por ejemplo, es la estructura. En La insoportable levedad y en La inmortalidad tenemos una novela compleja que se cuenta desde diferentes perspectivas y en diferentes puntos del tiempo. Es decir, hay saltos del tiempo para adelante y para atrás y cambia de perspectiva y todo eso. En este no. Esta es probablemente, o esta es, dentro de las novelas que he leído yo de Kundera, la más lineal. Va en una línea en el tiempo. Lo único que cambia es que pues se van alternando se va alternando desde el punto de vista de Chantal y de Jean-Marc. Pero aparte de eso es bastante más simple que el resto. Es también obviamente muchísimo más cortita. Pero bueno, esto creo que ha sido todo lo que quería hablar de este libro. Si les gustó como los fragmentos que fui metiendo, pues síganme en Instagram. Ahí es donde más comparto fragmentos de los libros que voy leyendo. Si ya han leído este libro, pues díganme qué tal, qué les parece. Si han leído algo más de Kundera que no sea los 3 libros que ya he mencionado, díganme qué les pareció para ver si sigo leyendo un poquito más de él o si pues ahí quedó. Pero nada, esto ha sido todo por hoy. Ya lo dije al inicio, pero lo vuelvo a repetir. Denle un like al video si les gustó, ahora sí que ya lo terminaron de ver. Suscríbanse al canal si les gusta mi contenido. Si este es el primer video que ven, pues los invito a ver uno próximo para decidirse si les gusta o no mi contenido. Síganme en mis redes sociales, Twitter, Instagram, Goodreads, para estar pendientes de lo que leo. Pero nada, hasta la siguiente.